Hola amigos, ¿cómo están? Deseamos que Dios los bendiga, que los guarde, que mantengamos una sonrisa en el nombre del Señor, con temor hacia Él, buscando obedecerle, agradarle en todo momento. Estamos continuando esta serie de los 21 días de oración y ayuno, que esperamos por la gracia de Dios lleguen a ser más allá que 21 días. Días de estudio, de reflexión, porque con esta situación tan catastrófica que estamos viviendo a nivel mundial, este es el momento en que el ser humano saca lo que hay dentro de sí, o es desesperación, desánimo, tristeza, confusión, incertidumbre. Ustedes saben, amigos, que en algunos casos hasta ha habido suicidios también. O por el otro lado, el hombre saca lo que Dios había puesto, ese germen desde el comienzo en la creación, la imagen de Dios, aunque estropeada por el pecado. El hombre sigue siendo hijo de Dios. Y si nos aferramos a Él, confiamos en su palabra, el hombre puede hacer maravillas para honrarle al Señor, siempre aferrándonos a su mano. Hoy queremos hablar, recuerden que los temas que estamos abordando en esta serie de estudios, de reflexiones, en estos 21 días, tienen que ver mayormente con la naturaleza del verdadero ayuno, de la verdadera oración, como también del verdadero carácter del creyente, de ese hijo fiel que agrada a Dios, que cuando abre la boca, amigos, ya Dios está atento a lo que Él va a decir. ¿Hay algún texto que hable así al respecto? Sí, ya vamos a mirar. Pero acordémonos entonces, acerca del verdadero ayuno, ya miramos Isaías capítulo 58. No por ello desmerecemos o negamos la eficacia del ayuno común tradicional, aquel en el que nos privamos de alimento para funcionar mejor nuestras neuronas, nuestro cerebro, aún nuestro cuerpo. Nos hace falta y es conveniente un ayuno periódico. Así como los judíos celebraban su ayuno semanal 2 veces a la semana, cuenta la parábola de Jesús en Lucas 18. Así también nosotros deberíamos, amigos, y aquellas personas que ponen mucha ingesta de comida en sus cuerpos, por necesidades laborales, por los motivos que fuera, es bueno que aprendamos a desintoxicarnos, a comer menos volumen y lógicamente mucho mejor calidad de lo que comemos. Pero además de ese ayuno físico, promovemos más el ayuno moral, espiritual, tal como lo enseña Isaías capítulo 58. Ustedes recuerdan que el texto allí lo mencionaba. Y este ayuno tenemos que prestarle atención, y esto vamos a considerarlo a continuación. Así que por lo pronto abrimos la palabra de Dios. Queremos sugerir, amigos, que toda reunión tenga un texto bíblico, que sea un texto que nos enseñe, que aprendamos. Hoy queremos aprender más todavía. ¿Cómo lo haremos en cada reunión? Abrimos pues el texto de Hebreos capítulo 11, versículos 1 y 6. Textos que son conocidos, pero vamos a ver la riqueza que los textos traen en las vidas ilustradas de grandes personajes del Antiguo Testamento. Abrimos pues entonces Hebreos capítulo 11, versículos 1 y versículo 6. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Significa entonces que la fe es, ponemos todo el versículo 1. Hacemos un pequeño comentario sobre ese versículo. Dice allí que es la certeza. Hay traducciones que lo traducen distinto. Es la seguridad de algo que uno está esperando. Por lo tanto, la fe implica esperar. Esperar porque no se lo tiene en ese momento. Nos damos cuenta entonces que una persona que lo tiene, esto es un pensamiento del apóstol Pablo en otro lado, que dice que aquel que ya lo tiene, ¿para qué esperarlo? En cambio, la fe implica no tenerlo y esperarlo. Luego dice la convicción de lo que no se ve. Lógicamente, no lo está viendo. Déjenme, amigos, ilustrarlo. Tal vez tomamos ejemplos muy simples. Allí está el autobús siendo llevado por alguien y entonces la gente que tiene miedo porque... Ustedes vieron, amigos, esos lugares, en Bolivia hay algunos de esos lugares, donde se maneja al borde del precipicio. Se habrán visto esas imágenes. En algunos de esos lugares hasta se penetra dentro de las montañas. Pero es increíble, mirar esas imágenes es marearse. ¿Cómo puede ser posible que haya semejante
peligrosísima construcción al borde del camino. E incluso vienen vehículos uno contra el otro y tienen que ceder paso. Y uno se pega mucho contra la roca, allí alta, y el precipicio al costado, y el otro que tiene que pasar. Y entonces la gente pues que tiene que viajar por allí, le late el corazón. Y están todos ansiosos porque el chofer va rápido. Y es peligroso, pero el chofer sabe lo que hace, entonces él tiene experiencia, maneja y la gente, por favor chofer, tengan paciencia, tenemos que llegar a tiempo. Pero una niña que está sentada muy cerca del chofer, ella está tranquila, se distrae leyendo revistas. Y la señora que está al lado le dice, ¿y tú no tienes miedo? No, no tengo miedo. Pero mira el paisaje, ya lo vi, sí. ¿Y no estás temblando? No, yo miro la revista, me entretengo. ¿Por qué no tienes miedo? La niña responde, porque quien maneja es mi papá. Nos damos cuenta, amigos. Si tú confías en Dios, si sientes que Dios es tu Padre, no tengas miedo. Él tiene el control de las cosas. Control, fíjense otra vez, Hebreos 11:1. ¿Qué decía el texto? ¿Qué es la fe? Es la certeza de esperar algo, llegar a destino. Si mi padre me lleva en el autobús, él conoce, él no va a buscar el daño mío. Él me va a cuidar, es mi papá. Y sé que cuando él maneja lo hace bien, porque ama a su hija. Y luego dice, así como la certeza es la convicción de lo que no se ve. Y no hemos visto todavía el punto de arribo, no hemos llegado. Pero sé que mi padre me hará llegar al lugar porque me ama. Esa es la fe de una niña, amigos. Así tiene que ser nuestra fe también. Notamos la riqueza que tiene 11:1 y 11:6. Miramos siguiente versículo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea dos cosas. Primero, que existe, que le hay. Y segundo, que es galardonador de los que le buscan. Yo recuerdo, amigos, cuando era niño, teníamos un vecino al que todos los niños queríamos. ¿Y en qué consistía? Este señor vivía solo, soltero. Pero él tenía una gracia especial. Y él daba caramelitos a todos los niños que venían a su casa. Y lógicamente allí la chiquillada, todos allí para esperar recibir algún caramelo. Y ella compraba con tiempo. Entonces, a ver, tú córrete que le doy a aquel también. A ver, va para ti. ¡Ay, Carlín! Estábamos así. ¿Se imaginan, amigos, que el texto dice que no solamente creer que existe, sino que por tocarle la puerta nos da un regalo? Así pasaba con nuestro vecino. Los niños venían a su casa, les tocaban la puerta, ella tenía un regalo para ese niño que lo visitaba. Así dice el texto. Fíjense, leemos otra vez Hebreos 11:6. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea dos cosas: que le hay, que existe, y que además es premiador, galardonador, que da premio, que da galardón a aquel que le toca la puerta. ¿Notamos? Busquemos a Dios. Hagamos esto en estos días terribles para que otra vez prevalezca el entusiasmo, la alegría, la confianza, para que no caigamos en desesperación, a pesar de lo que pase, amigos. Porque aquí viene el punto que vamos a estudiar. Que el Señor se goza sabiendo que hay gente que se le parezca, que sean como nuestro Maestro Jesús, llenos de fe, llenos de confianza, que creen en el Señor, que actúan no por vista, sino porque Dios lo dijo. Creen porque el Señor mandó que se haga tal o cual cosa, y no es que uno ya calculó. A ver, perdón, quiero escuchar, a ver, déjeme que analice la orden, a ver si tiene lógica. Oh, sí, ya la entiendo, ahora sí, cómo no, te voy a obedecer. No, no es así, amigos. Porque lo amamos, nos puede dar hasta incluso órdenes raras, órdenes que pueden hasta desafiar nuestra inteligencia. No puede ser, yo no entiendo. Pero ¿por qué me dice así? Dios te lo dijo, hazlo. Pero fíjate, razónalo un poco, no tiene sentido. Amigos, ¿a quién le pasó eso? ¿Se acuerdan de un relato bíblico de esa naturaleza? ¿Por qué este señor no le pudo contar a su familia? Porque él recibió la revelación muy dura, texto que vamos a leer a continuación, para conocer más de este personaje. Él recibió la revelación, pero no se lo podía contar a su familia, porque la familia no estaba a la altura
en la capacidad de entender semejante revelación. Nos puede pasar a nosotros. Cuando sentimos en el corazón, Dios se quiere comunicar y se comunica con usted, se comunica conmigo y nos da un mensaje que nos parece que está patas arriba, va a contrapelo. No puede ser, no lo entiendo. Pero ¿cómo siente? Bueno, yo en el sueño sentí esto, medítalo. No necesariamente tienes que aplicar lo que el sueño te dice, analízalo. Pero en este caso, amigos, nuestro personaje no recibió un sueño, recibió una voz que le dijo puntualmente, hazme esto. Lógicamente él se escandalizó porque parecía increíble que después de tanta expectativa, tanto edificar, tanto trabajar, ya estamos viendo la historia. ¿Ya? Nuestro productor adivinó de quién estamos hablando. ¿De quién, amigos? Estamos hablando de Abraham. Miren estos viejecillos, Abraham y Sara, y su hijito anhelado. A los 90 años, Sara tiene su bebé, 100 años de Abraham. Y gozarse tan ancianitos. Y bien que el año anterior, que los había visitado el Señor, ¿recuerdan? Allí en esa visita del Hijo de Dios con sus 2 ángeles servidores que iban camino a Sodoma. Y que el Señor le revela a Abraham, de aquí, según el año de la vida, tu esposa tendrá un hijo. ¿Y recuerdan que Sara se rió? Ahí tenemos a los 3 caminantes, uno de ellos es el Hijo de Dios. Una escena maravillosa, amigos, que esto pueda ocurrir en la tierra. Lo enseña la Biblia. Pero ¿quién cree que Dios ande cambiando? Lo enseña la Biblia. Amigos, hasta que nos metamos esto en la cabeza. Esas son las historias de Jesús. Esa era la televisión del Maestro. Que aparezcan 3 caminantes. Y Abraham se la creyó, eran caminantes. Así que él corrió con su gentileza, su hospitalidad, lo anfitrión que era. Dios lo amaba, hasta ponderó su conducta. Eso nos lo cuenta Génesis capítulo 18. ¿Cómo le voy a ocultar a él lo que voy a hacer con Sodoma? Habiendo de ser él una nación fuerte, que habría de enseñar a sus hijos y a su casa, después de sí, a guardar el camino de Jehová. ¿Cómo yo lo voy a ocultar? Él es mi amigo. ¿Recuerdan? Esta expresión aparece 3 veces en toda la Biblia. Abraham, amigo de Dios. Es un título demasiado honorífico que alguien o que Dios mismo acepte que se le diga, es el amigo. ¿Por qué? Porque es el hombre de confianza. Aunque dice un salmo que Dios ni en los ángeles confía, cuanto menos en nosotros. Por supuesto, amigos, eso es real. Pero con ello Dios nos quiere mostrar. Miren acá, tenemos Isaías capítulo 41, versículo 8, como también el texto de Josafat en 2 de Crónica 20. Pero tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Es Dios el que está hablando allí, mientras que Josafat, en su oración, dice, Abraham, tu amigo. Y luego, Santiago, allí reproduce este texto nuevamente, el amigo de Dios. ¿Saben? Que haya seres humanos como Abraham, que ese es nuestro personaje que hoy queremos estudiar, que hacen cosas por lo ancianito que era, un hombre que se entrega a Dios. Bien, la oración que él haga va a tener peso. De eso queremos hablar, amigos. En estos días de oración y de ayuno por el fenómeno del coronavirus, que a nivel planetario la orden mayoritaria es que se aíslen, que se recluyan en sus hogares. Como ya dijimos, hay países donde se está llevando adelante esta orden de cuarentena que no sabemos por cuánto tiempo va a ser. Hay países en que no se lleva adelante esta orden. Y las lamentaciones. Habrán visto ustedes, amigos, los videos y audios que están corriendo. Hace poco miré uno de una joven ya infectada del coronavirus con su máscara y llorando, lamentando haber desobedecido. Ella da así su testimonio. De haber desobedecido la orden de cuarentena y pescarse esta infección. Ustedes vieron las recomendaciones que suele alojarse, si está el virus, allí en las fosas nasales, en las paranasales, y hasta con calor de 56 grados centígrados, dice, se destruye esa partícula de grasa que ni siquiera es existente, se puede destruir con calor.
allí mandándose cuando nos arreglamos el pelo, las mujeres, allí, el secador de pelos, o poniéndonos la sábana con agua muy caliente, hirviendo el agua, y entonces entra el vapor para que queme allí toda esa parte, y es hacerlo 5 veces por día, 5 minutos, en fin, los consejos que dan útiles los médicos aquí y allá, buscando la manera de protegernos, para que tengamos confianza. Aquí sale la solidaridad de la gente, mucha gente buena, médicos, enfermeros, que nos dan consejos, no, cuídate, ponte la máscara, ponte los guantes, ten cuidado con lo que tocas, etcétera, etcétera. Pero amigos, en medio de tantos consejos, este servidor, como muchos predicadores en diferentes partes, promueven también, busquen a Dios y desarrollen en este tiempo lo que Dios siempre quiso desde el principio del mundo, que el hombre sea imagen de Dios, que se le parezca. Amigos, ¿cómo nos sentimos cuando nos dicen, wow, ¿cómo se te parece tu hijo? Hasta tu nariz tiene. No, ¿te parece? No, creo que mi señora. No, ¿qué? Yo le veo los ojos de tu hijo, la nariz, los labios, se te parecen. Cierta ocasión, amigos, con un pastor fuimos a visitar una familia. Hacíamos un plan de visitación con pastores. Él visitaba en mi distrito, yo visitaba en el distrito de él, y así estamos, un plan bonito. Y en una ocasión, pues, llegamos al domicilio. Tenía 3 hijos varones. Hablamos con el buen hermano, linda persona. Pero los muchachos allí se agarraban como jóvenes que se peleaban y se escuchaban los gritos. Y el papá avergonzado nos decía a los dos, pastores, discúlpeme, esta es una cuestión que tengo que arreglar. Y el papá, lógico, se iba muy malhumorado a ver a los 3 hijos pegándose entre ellos. Y no sabemos qué habrá dicho, pero hubo silencio. Al rato volvió y continuamos con la conversación. A la salida, cuando nos fuimos con el pastor, salió este tema, ¿no? No, el hermano es buen hermano, su familia, los jóvenes se pelean entre ellos, es natural. Pero se me ocurrió algo, que no se lo dije a mi amigo. Uno de los jóvenes era muy parecido al padre, físicamente, su nariz, aquí y allá, muy parecido al papá. Hasta en el feo carácter también. Oh, ¿cómo nos sentimos, amigos, si nos llegan a decir eso? Se te parece, mira, tu hijo se te parece, hasta en el mal carácter se te parece. ¿Cómo no nos dolería que luego las pruebas muestren que es real? En el caso de Dios, que se le parezca a Dios, hasta en el carácter. Oh, amigos, ¿cómo cambia? Ese es el caso de Abraham. Un hombre que cree. Y cuando se le dio la orden a Abraham de que debía sacrificar a su hijo, fue una cosa increíble. ¿Cómo Dios puede pedir semejante cosa? No solamente era probar a ese hijo, a Abraham, la fe que él tenía. Dios lo quería revelar al universo entero. Dios sabe con qué bueyes ara, una expresión que solemos usar nosotros. Dios ya lo sabía, hasta dónde podía apretar y que el hombre pueda responder. Dios lo iba a probar. Era probar el grado de amor, de fidelidad, de entrega, de confianza, aunque vaya a contrapelo, contra todo sentido. Porque así ocurrió. ¿Qué hubiera pasado si Abraham consulta con su esposa y le dice a Sara, Sara, tengo que contarte algo? ¿Qué pasó? Mira, recibí una voz. ¿Dios? Sí, Dios me habló. ¡Ay, qué lindo! Dios te habla con frecuencia, Abraham. Yo estoy feliz porque Dios te ama, te revela cosas. Yo sé, pero esta vez me habló, me dio un mensaje. Y bueno, cuéntame, ¿qué mensaje fue? Es que no sé cómo lo vas a tomar. Si es de Dios, eso será buen mensaje, tú sabes. Es Dios el que habla. Bueno, es que tengo que sacrificar a nuestro hijo. ¿Qué? ¿Nos imaginamos? A la esposa. ¿Estaba ella preparada? Saben, algunos de nosotros podemos no estar preparados. Creemos que lo estamos y no lo estamos. Hasta que vienen pruebas como esta, que ahí muestran dónde nuestra fe, nuestra confianza estaba apoyada. Miren cómo lo expresa el maestro en Mateo capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 24 en adelante.
Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién, qué cosa? El que me oye y cumple lo que yo pido. Si oye mis palabras. Y amigos, nuestro propósito es que se oiga hoy, como quizás para muchos amigos que están recluidos, nuevamente a fuerza por la cuarentena, es obvio, que si no han escuchado antes, pueden escuchar esta palabra. Oigan las palabras de Jesús. No solamente oírlas, hacerlas, cumplirlas. Hay premio. ¿Cuál es? Miren cómo se expresa el versículo. Lo leemos otra vez. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, destrucciones como el coronavirus, terrible lo que le vino. Y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Yo les cuento, amigos, que tengo compañeros pastores que se han infectado. Conté de 5 pastores en Nueva York. Estamos tristes, se hace oración también por servidores del Señor, que por algún motivo que ignoro, se infectaron. Pero sería bueno quizás, yo no sé, no soy quien para juzgar, ni mucho menos permitirme decir esto, que si hubiera una cámara que los filmara, a mí no me extrañaría que hubiera paz en el corazón de esos hombres, o alguno de ellos. Como diciendo, como pasó con Job. Me la pesqué, no quisiera, pero si Dios permitió, por algo ha de ser. ¿Por qué? Amigos, nos están filmando. Esta es una expresión que acostumbro decir. Desde el cielo hay una cámara que te está filmando y muestra quién eres. Hace unos años atrás, allí en mi país, un hermano dice, a ver, hermanos, quiero invitarles a todos, sábado al mediodía, había terminado el servicio religioso, que se pongan contra la pared. Tenemos al hermano Borba, que él está viviendo en Utah, de Estados Unidos. Y hermanos, yo quisiera que sean tan amables, quiero traerles algo de parte de él. ¡Uy, qué bueno! A ver, ¿será algún regalo? ¿Será algún dólar que nos envía? Así estábamos todos. Entonces pónganse contra la pared, por favor, que quiero para el hermano Borba. Sí, a ver, pónganse todo. Y mientras la gente se movía allí acá, que algunos estaban bostezando por el cansancio de toda la mañana, con hambre también, el hermano que invitó, sacó la instantánea. ¿Qué pasó, hermano? ¿Ya está? ¿Cómo que ya está? Sí. El hermano Borba pide una foto de todos ustedes. Así, ahora ya la tengo y se la voy a mandar. No, hermano, hubiera dicho, mire, me quiero acomodar. Yo quiero ponerme, mire, no sé, salí con la boca abierta, bostezando, salí con los ojos medio cerrados. No haga eso, saque otra. No, así como está. Y así fue. El hermano sacó la instantánea y se la mandó a nuestro amigo, nuestro hermano, en la otra localidad. Saben, en la vida espiritual pasa lo mismo. Dios te va a sacar una instantánea así donde estás. Y si te sacó deprimido, con tristeza, te la sacó igual. Dios nos está visitando, amigos, está recorriendo el mundo entero para ver cómo están los hombres. Y Él va a escoger a esos hijos que se le parezcan, como pasó con Abraham, para que hagan lo que Dios quiere que se haga en una situación tan dramática como la que está ocurriendo actualmente. Les conté, amigos, la experiencia de los sobrevivientes de los Andes. 13 de octubre, 1972. 46 pasajeros, 5 eran tripulantes y el resto eran todos jugadores de rugby uruguayos con sus parientes. ¿Verdad? 45, no 46, 45. Solamente sobrevivieron 16, prácticamente la tercera parte. Cuando uno lee la historia o mira la película, se las recomiendo, pueden ver las dos versiones de la película, muy, muy bonitas. En ambas coincide lo mismo. Y es, amigos, que los jóvenes están absolutamente desorientados, entristecidos por la calamidad de que su avión se estrelló en uno de los picos de montaña, y se rompió el fuselaje, volaron jóvenes y se perdieron.
y el resto pues bajó allí a lo hondo del hielo de las cordilleras andinas entre Chile y Argentina, y allí quedaron varados por 72 días. Fue el tiempo de su travesía. Amigos, en esa historia, por lo menos en mi experiencia, después de haber leído el libro y visto la película, en mi caso, lo que más me impresiona es la actitud del líder, Parrado. Cuando se hicieron reportajes, estos jóvenes que sobrevivieron, luego dieron conferencias, jovencitos de 20 años promedio, un poco más quizás, pero pasaban los años y ellos se reúnen periódicamente. Y Parrado viene acá a Estados Unidos y él suele dar conferencias de su experiencia. Amigos, así como este hombre, él desarrolló, ahí tenemos la imagen de quien hace el personaje de Parrado. Así como en esa tragedia aparecen los capitanes que van a llevar adelante la dirección de la tragedia, el éxodo, así como Moisés, para poder salir a la luz y ver el problema que ya terminó y darles aliento a todos. Así, amigos, Dios está buscando esas tales personas. Tú puedes serlo. Tu hombre, tu mujer, no importa quién. Con tan solamente que creas en Él, que ames al Señor, para que Dios te use y puedas transmitir aliento a tu familia, a tu cónyuge. Ahí tenemos más escenas del tramo de la película. ¿Por qué? Porque en este tiempo, donde se dicen muchas cosas, a veces negativas, contra quienes conspiraron contra esto, y lo merecen, ustedes saben que ya se habla de una verdadera conspiración, sobre todo a la luz de aquello producido el 18 de octubre del 2019, el evento 201 en Nueva York, en el Hotel de Pierre, ahí en Manhattan. Un evento donde se hizo un simulacro total que luego 6 semanas más tarde se reproduce literalmente. Me hace acordar, amigos, a la experiencia del dictador. Este es el evento 201, que uno puede investigar qué pasó con esa situación. El dictador fue la película de Charles Chaplin, la última que él hizo en blanco y negro, donde él simula ser Hitler. Una película graciosa, amigos. Se la pueden mirar, la recomiendo que la miremos. Y él hizo toda una parodia de Adolfo Hitler. En un país que él inventó el nombre, las situaciones las inventó, pero en base a lo que él estudió de este personaje siniestro que se estaba levantando. Ahí tenemos el gran dictador, Charles Chaplin. Pura parodia. Pero aquí, amigos, que luego que se lanzó la película, a las semanas acontece que Hitler toma Polonia y comienza la Segunda Guerra Mundial. Y Hitler disfrutó con la película, que si se inspiró o no, no sé, pero él llevó adelante la gran catástrofe de lo que fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y Charles Chaplin lamentó siempre haber sacado la película. Nadie imagina que él haya orquestado la Segunda Guerra Mundial. No, no. Fue pura coincidencia. En el caso del evento 201, muchos dudan de que sea pura coincidencia. Aquí algo se orquestó. ¿Sí? Entonces, se hace investigación. Una investigación criminal también, si cabe. Pero amigos, dejemos a la gente responsable, a los investigadores que investiguen esa situación. En nuestro caso, mirando a nuestro Dios, tenemos otra óptica. Y es, cualquiera sea la circunstancia que haya alrededor, Dios quiere ver a sus capitanes, como a Moisés. ¿Recuerdan Moisés? Que se quejaba, que no sabía hablar, que esto, que lo otro, que finalmente lo pone Dios a él. Y él es el capitán que va a sacar a las huestes de Egipto en aquel éxodo. Hoy lo mismo. Amigos, miremos las cosas como Dios las mira. Dios quiere ver los hombres y mujeres grandes ante Él, que levantan su rostro, que confían en Dios. Estos son tramos de la película también. Saben, amigos, que en la producción nos está sugiriendo que pondrán la película a las 3 de la mañana. Así gratuita la podremos ver, aquellos que quieran aguantarse hasta esa hora. Allí se va a poner para que se pueda mirar. Porque es educativa. Fue un hecho real y que muestra la acción
de un capitán, de un joven que tenía fuego en su corazón. Yo les digo, amigos, esto es lo que estamos necesitando hoy, como el fuego que tenía Abraham para cumplir el increíble mandato de Dios: sacrifícame a tu hijo. Abrimos pues Génesis capítulo 22. Les invito, amigos, leamos el texto, vamos a inspirarnos para que seamos como Abraham, para que nuestras oraciones sean poderosas. En este plan de ayuno y oración, recuerden, amigos, vamos a orar por un ayuno que sea un ayuno moral, es un cambio. Además del ayuno físico, que quienes lo practican sigan adelante, pero el ayuno moral, como cuenta Isaías 58. También una oración poderosa porque incluye el pedir perdón por nuestros pecados. No solamente que nos quiten el coronavirus. Recuerden que ya hemos comentado que hay grandes líderes a nivel mundial que están promoviendo una oración e incluso invitan a que se unan de una manera ecuménica a las oraciones de este líder. Pero no se ve el pedir perdón a Dios. Porque cuando violamos los mandamientos, Dios se agrada que se le diga perdón. ¿O acaso usted, que es padre o madre, no le agrada que su hijo le diga: papá, perdóname? Hijo, me hiciste renegar mucho. Sí, yo sé, te pido perdón. Ok, hijo, ya está bien, vamos. ¿Cómo se siente usted? Si usted ama a su hijo, está esperando nomás que él reconozca. Con Dios lo mismo, que reconozcamos que hemos cometido pecados, cualesquiera que sean. Los suyos serán a un nivel pequeñito. Los de esta otra gente que hicieron el coronavirus es otro nivel. No importa. A nuestro nivel, hasta donde reconozcamos. Perdóname, papá, perdóname porque a veces, por ser a veces tan necia. Perdóname a veces por hacer lo que tú me dices que no tengo que hacer. Perdóname porque a veces prohibirte cosas que te encantan como la comida por tu diabetes. Y no quiero que te pase nada malo, dice la hija. Perdóname por molestarte mucho. Perdóname porque no sé vivir sin ti. Eres mi vida, mi alma, mi corazón. Y sin ti hoy yo no estuviera aquí y fuera como soy. Le dice una hija a su papá, que ama mucho. Esta es la oración de una hija a un padre. Un padre humano que comete errores comiendo cuando tiene diabetes de por medio y las cosas que come. Pero cuando cometemos pecado, amigos, ¿saben? Les quiero invitar a que leamos un texto que aparece en Malaquías, de un Elías que restablece relaciones. Y luego entonces vamos a leer Génesis capítulo 22. Dios quiere que nos pidamos perdón. Allí en Malaquías capítulo 4, los últimos versículos, 5 y 6, se nos habla de la aparición de un movimiento que promueve algo a nivel mundial antes de la venida de Jesús, que dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta profecía se cumplió parcialmente en el ministerio de Juan Bautista, en la primera aparición del Cristo. En la segunda aparición es un movimiento que espera verse cumplido, que se está cumpliendo. Cuando se promueve la reconciliación en el hogar, padres con hijos, hijos con padres, es el primer seno, el hogar, donde podemos pedirnos perdón. Aprovechemos estos días, amigos. Bien, vamos a Génesis capítulo 22, desde el versículo 1 en adelante. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él responde: aquí estoy, heme aquí. Dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ofrécemelo en sacrificio. Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana. ¿Se imaginan ustedes? Apesadumbrado. Y enalbardó su asno, lo preparó, y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Él esperaba que nunca apareciera ese monte para poder disfrutar a su hijo.
Entonces dice Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá, y adoraremos, y volveremos a vosotros. En verdad iba a volver él solo. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y ambos fueron juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre. El muchacho tendría tal vez unos 20 años quizás, aproximadamente. Y le dice: Padre mío. Él responde: aquí estoy, mi hijo. Él dice: he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Qué raro, no traemos animalito. ¿Dónde está? Responde Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Ahí van juntos y se imaginan, amigos, llorando el papá. El hijo no sabía nada, el padre sabía todo. Había que matar a ese hijo. Pero ¿cómo es esto de matarlo? ¿A quién se le ocurre? Quiero contarles, amigos, que en la mitología griega hay una porción donde se reúnen los griegos para ir a atacar allí Troas. Esto lo cuenta tanto la Ilíada, son los libros de la literatura griega, y la Odisea. 10 años que sitiaron Troas, la Ilión en aquel tiempo, la Ilíada. Cuando se reúnen los reyes griegos, hay un tramo donde uno de ellos, Agamenón, por orden de los dioses, para que pueda ganar la batalla, tiene que sacrificar a su hija. Y en la escenificación de la película, ahí aparece. Agamenón habla con su mujer, la mujer no sabe nada, entonces toma a su hijita preciosa: papito, papá. Y entonces este rey pues se la lleva, ignorando a la mujer en qué iba a terminar. Y allí hace el altar y toma el cuchillo y mata a la niña. Y entonces allí el profeta que está alrededor le dice: bueno, ya hiciste tu sacrificio a los dioses, ahora sí los dioses te prometen prosperidad y victoria. Efectivamente vino la victoria después de 10 años. Cuando la esposa se enteró, fue terrible, lo quería matar al marido. ¿Qué hiciste? Era mi hija. Y él no podía contestar nada, era designo de los dioses. Saben, amigos, que esta historia, lógico, basada en la mitología, pero era una práctica común en la antigüedad, el sacrificio de los hijos. De ello da cuenta lo que pretendía el dios Moloch. Este es un dios conocido del Antiguo Testamento. Ahí lo tenemos. Esta imagen de un dios que abría sus brazos, era pura mole de piedra o de hierro, así de esa manera, y entonces el adorador llevaba a su hijito. Y entonces había que sacrificarlo. ¿Por qué? Porque esta idea, amigos, ahora en tiempos modernos, lo enseña más claramente Aleister Crowley en su libro Magic. Y que en ese libro, ya lo hemos comentado en más de una ocasión acá, él promueve el sacrificio de bebés. Cuando él dice en su libro, dice, en la historia de los judíos, en el libro de Levítico, allí se enseña que el Dios del cielo pide sacrificio de animales. Y así es como se aplaca al Dios. Una noción totalmente errónea de este señor, de este satanista, Aleister Crowley. Acuérdense que él aparece en el disco de los Beatles y que él prometió fama a aquel que practique sus principios. Así que atamos cabos, amigos, y ya vamos viendo por dónde vino el éxito de los Beatles también. Bien, lo cierto es que este señor en uno de los párrafos menciona que sacrifica no animales como los antiguos judíos, sino un niño, sangre pura. Indica mayor entrega del adorador, mayor éxito en la respuesta de la oración. Esa era una noción pagana, que los dioses se satisfacen y van a bendecir ricamente a aquel padre que sacrifica a un hijo. Bien, ese era el contexto en el que se movía Abraham. Era conocido, solo que Abraham siente algo no encaja con esto, con el Dios que él conocía, que era tan amoroso, que le pida eso. Bueno, será así, será así. Él lloraba en su corazón. Cada paso, mientras ascendía la montaña hasta llegar a Moria, un monte alto, para un hombre viejo como él, y con esta noticia de tener que aplicar el cuchillo sobre el corazón de ese joven, era terrible. Miren cómo sigue la historia. Estamos en Génesis capítulo 22, versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña
y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, para sorpresa del muchacho. Como él había sido criado tan obediente, tan dócil, no salió corriendo. Él colaboró. Pero padre, tú, hijo, así me lo pide Dios, yo lo entiendo, pero yo te enseñé a ser obediente, ¿no? Que le seas fiel a Dios. Si Dios lo manda, yo lo entiendo, pero te pido que hagas como tu padre. Obedece. Y ese niño, ese joven allí se dejó atar. Y hasta pudo haber colaborado con el padre, temblando el papá con cada soga que ataba a ese hijo. Porque, amigos, eso es lo que Dios quiere. Sean fieles, obedezcan aunque no lo entiendan. Yo sé lo que hago. Efectivamente, cuando logró atar allí al joven, a punto ya de levantar el cuchillo. Miremos cómo sigue el texto bíblico. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces, gritos desde el cielo, le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: sí, aquí estoy. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Me lo entregaste todo, lo único que tenías. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Allí, amigos, a esto se refiere Jesús cuando Él dice que Abraham vio mi día. Y Él lo vio y se gozó. Ahí entendió que Dios proveería el sacrificio en lugar de que el hombre haga su sacrificio. Yo voy a proveerlo. Voy a entregar a mi hijo, del cual el carnero es un símbolo. Símbolo del gran Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Dios le costó mucho. Así como a Abraham le costaba entregar a su hijo Isaac, a Dios cuánto más, a su amado Hijo de Dios. Allí estaba el animalito trabado, un carnero que cae atado en una enramada. Dios lo proveyó. Y entonces Abraham va entendiendo el plan de salvación. A eso se refiere Jesús. Abraham vio mi día. Así es, San Juan capítulo 8. Amigos, para que así conozcamos más el plan de Dios. Si Dios permitió lo que está permitiendo, es para probar tu corazón, mi corazón. ¿Qué hay adentro? ¿Hay temor? ¿Hay desconfianza? ¿Hay inseguridad? ¿Hay miedo? Algunos ya perdieron su trabajo, otros las deudas no les van a perdonar, a otros la inseguridad de un futuro incierto, a pesar de las bondades, en este caso, en este país al menos, también esperamos en los demás, de estímulos, de ayudas, de cheques para aquellos que pueden acceder, tener las condiciones, que se les perdonen las rentas, los compromisos, etcétera. Mientras que otros aparentemente negociaron muchísimo, calculando todo esto. Sea lo que fuere, amigos, el corazón es probado y se muestra qué hay adentro. ¿Hay riqueza? ¿Qué hay en su corazón, mi amigo? ¿Me deja que le diga algo? Años atrás, una amiga que conocí en Argentina, una hermana, me contó una historia. Yo la he contado ya aquí, así que hay algunos amigos que, si escuchan mis ilustraciones, pastor, cuente otra ilustración, porque ya le conocemos esa. Pero hay ilustraciones que me pegan mucho, historias que me pegaron mucho. Esta es una. Esta hermana peruana me cuenta de lo que se practicaba en Iquitos, Perú. Era cultivar cierto tipo de gusano, en que los lugareños ponían el gusano, los gusanos, allí donde la base de un enorme árbol, un cierto tipo de árbol que se cultiva por esos lados. Enorme, grueso, grueso. Y así ponen los gusanos. La gente luego se va. Al cabo de semanas, calculando los fuertes vientos de esa zona, los lugareños se reúnen, esperando que el viento voltee el árbol. Y si los vientos no aparecen, no se demoran,
Entonces, la misma gente actúa. Se hacen una rueda y empiezan a empujar el árbol. ¿Pero cómo lo van a voltear si es enorme? En verdad era enorme. Pero el árbol va cediendo y finalmente cae, para mostrar un hervidero de gusanos que se comieron la médula del árbol. El árbol estaba hueco. Aparentaba ser enorme, pero adentro estaba podrido. Amigos, en la vida espiritual puede pasar lo mismo. Algunos de nosotros nos creíamos seguros. Yo invierto ahora y ahora ya lo hacemos. Vino el coronavirus, así nos tiró a todos. ¿Qué hay en su corazón y en el mío? Hay médula fuerte como roca, como esos árboles, vieron de aquí, que tenemos incluso en California. Árboles del tiempo de los antediluvianos. Enormes. Que uno puede visitar esos lugares. Bien, el árbol de nuestra vida, ¿cómo es? ¿Sólido, fuerte, grande, firme? ¿O una apariencia? Miren acá estos árboles, para que tengamos idea, que estos se aprecian aquí en estos bosques de California, en ciertos lugares donde están estos árboles milenarios. O estos árboles están por dentro podridos de gusanos, que le comieron todo. Lo cierto es que las pruebas de la vida, recuerden el texto de Jesús, vendrán vientos, soplarán lluvias, darán fuerte contra la casa, pero la casa va a aguantar por el tipo de cimiento que tiene. Así nuestra vida espiritual, mis amigos. Las pruebas, cuando dan fuerte, revelan quiénes somos. El coronavirus está revelando quiénes somos. Nos volteó a todos, porque todos estamos obligados a recluirnos. Y allí cada cual tiene que enfrentarse al futuro. Hay algunos que lo pueden enfrentar de una manera halagüeña, optimista. Tengo dinero, tengo ahorrado, no tengo problema. Que venga aquí la... Otros que no. Otros que tienen el último dinero. Y ahora con esto, el trabajo que acababan de tenerlo, lo perdieron. Otros en que no sabemos qué hay por delante, excepto el estímulo que el gobierno está dando. Otros que no tienen papeles, ni siquiera pueden acceder a un estímulo. Otros que no tienen nada, me consta, tengo algunas amistades que son homeless, y no tienen de dónde sacar para comer, porque no pueden andar en la calle, y viven de la verdadera caridad, que si alguien les puede mandar algo, para poder comer cada día, con riesgo de contraerse el virus por su inmunodeficiencia, su sistema inmunológico deficitario. No están comiendo bien, no están saludables. Amigos, este fenómeno nos afectó a todos, nos volteó a todos y cada cual aparece como aparece, preparado o mal preparado. Por eso, yo les digo, amigos, al escuchar esta historia de Abraham, Abraham vio allí, primeramente, la orden de Dios, la llevó a la práctica, pero inmediatamente Dios intervino. Miren ahora las palabras finales de parte de Dios, cuando apareció el carnero trabado en una zarza, y Abraham lo toma, lo sacrifica, y Dios entonces va a emplear una palabra. Leemos pues. Seguimos todavía en Génesis capítulo 22. Ahora Dios es el que va a pronunciar una palabra firme hacia Abraham. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová. Como no había alguien mayor que Dios, dice, por mí he jurado, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Esa es la promesa que Dios le dio. Y esa descendencia, amigos, tiene un nombre, se llama Cristo. Zera es la palabra que se usa allí en hebreo. Y que en Gálatas capítulo 3 dice que no era mucha la descendencia, era uno solo, Cristo. Esa es la descendencia de Jesús. Y Él posee el mundo, descendiente de Abraham. Y Dios quiere que los que nos parecemos a Jesús seamos los hijos de Abraham.
por vía de Jesús, que nos parecemos a este ancestro nuestro como es Abraham. Así miramos en esta historia que Dios escoge gente como Abraham. Pero saben, hay un detalle que les quiero contar, que en el transcurso de la prueba, Abraham tenía algo elaborado en la cabeza. Aparece en Hebreos, les invito, capítulo 11. Allí se nos muestra que también ustedes y yo podemos desarrollar alguna actitud mental para poder sobrellevar la prueba. Dios pide obediencia, pero también acá en la cabeza, por nuestra parte, podemos ingeniarnos. Ok, no sé qué está pasando, pero voy a hacer esto. Miren por qué obedeció o cómo obedeció Abraham. Nos lo cuenta capítulo 11 del libro de Hebreos, versículo 17 en adelante y el 19 en particular. Ahí nos lo va a contar. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Y miren ahora, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. En consecuencia, ¿por qué obedeció Abraham? Porque él pensaba: yo le cumplo a Dios, él me prometió, dolorosísimo para mí darle el golpe fatal a mi hijo, pero sé que él me lo puede devolver, me lo puede dar resucitado. Yo estoy seguro que Dios me lo va a hacer así. O sea, le buscó la vuelta mental para cumplir el mandamiento. Hagamos eso, amigos. Si por ahí no entendemos, búscale la vuelta. Seguramente Dios me va a bendecir esta semana que viene. Seguro, seguro. Créelo así. Haz lo que Dios te pide. Sé valiente, sé fiel. Confía en Dios. No le ofendas. ¿Dónde está Dios? No. Guarda silencio. Dios está observando. Él se duele mucho por la falta de fe en muchos, que a lo largo de los años fuimos desarrollando falta de fe. Como que Dios no nos interesaba. Tenemos muchos proyectos por delante. Hacer plata, progresar, terminar la carrera. ¿Cuántas cosas humanas? Hasta que el coronavirus vino, nos volteó a todos. ¿Y nos vamos a ofender con Dios? Cuando esto lo creó el hombre, si es que lo creó. Dios va a mandar sus plagas, amigos. Recordemos, las 7 últimas plagas directas de fábrica. Él mismo se va a hacer cargo. Pero esto, lo que podemos hacer es: Dios, ayúdame. No sé quién es el culpable de esto, pero te pido que me ayudes a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mí. Sosténme en la prueba, dame fuerza, cuídame para que no me pesque esta peste. Y yo te prometo, quiero servirte. Si tú me das salud, me cuidas a mi familia, quiero prometer, voy a estudiar más la Biblia, iré a una iglesia, quiero escuchar más de Dios, quiero aprender más de ese Dios que me pudo cuidarme de mi familia, que me puede salvar del atolladero en que estoy, porque no tengo plata, me he quebrado, tengo muchos problemas. Pero Dios, si estás ahí, te pido que intervengas en mi vida, que me ayudes. Yo te prometo serte fiel. Amigos, ¿queremos hacer un pacto así? Yo les invito. Pónganlo a prueba. Dios no les va a fallar. Amigos, así concluimos un nuevo episodio. Y estamos en contacto nuevamente para la siguiente emisión. Deseando que Dios los bendiga. Les saludamos desde la producción. Bendiciones.